La paz sea con cada uno de ustedes. Jesucristo es el Señor. Les saludamos desde el Ministerio Vida Internacional en esta oportunidad para compartir con ustedes unos minutos acerca de un tema muy relevante en estos tiempos, que es la necesidad de congregarnos. Porque estamos viendo una tendencia de muchas personas que se quedan en casa. Muchas personas no ven la necesidad de congregarse y están privando a sus almas del alimento espiritual, de la guía, de la dirección de parte de Dios y de parte, principalmente de su palabra. También de esa comunión muy importante que nos sirve para socializar, interactuar, desarrollar nuestro carácter cristiano y también nuestros dones y habilidades, desarrollarlas también, porque dentro de la iglesia está el ministerio y todos tenemos un don, un ministerio, un llamamiento específico y uno general. Por ejemplo, en mi caso yo he sido específicamente llamado como pastor, pero mi llamamiento personal tiene que ver como maestro, como una persona que está siempre enseñando la palabra de verdad. La Biblia nos enseña sobre un mandato en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más mirando que aquel día se acerca. ¿Por qué las personas no ven la importancia de congregarnos? Primeramente porque son personas que no aman a Dios. Básicamente, la persona que no se esfuerza en congregarse no ama a Dios. La persona que no se esfuerza en orar y mantener esa comunión, ese llamamiento delante de la presencia de Dios, no es hijo de Dios. Ahora, puede ser que en determinados momentos el cristiano no pueda congregarse porque vive en el campo, la iglesia está distante, o porque se cambió al centro y está acostumbrado a su iglesia, o porque sale muy tarde de su trabajo, como quiera que sea el asunto. Pero debemos buscar la forma de alimentarnos espiritualmente. Muchas personas dicen: pastor, yo me alimento espiritualmente aquí en mi casa, pero no es lo mismo. Es como lo virtual. Últimamente se ha puesto tan de moda las iglesias virtuales. Nunca pueden ser igual, porque lo virtual es algo frío, impersonal e intrascendente. Podemos, a nivel personal, a nivel del crecimiento teológico, a nivel de la formación personal, podemos utilizar lo virtual como algo de formación, bajar una pista, aprender a cantar, aprender algún idioma, saludarnos, etcétera, etcétera. Pero Dios ha establecido en su palabra un templo. Dios ha establecido en su palabra un ordenamiento que tiene que ver con reunirnos como pueblo de Dios. La connotación y el contexto fundamental en el área de la congregación tiene que ver con el carácter del pueblo de Dios, con el contexto, que no solamente somos cristianos, sino también pueblo de Dios. La persona que no se congrega y que tiene como costumbre no congregarse y que por último deja de congregarse, la Biblia dice que no es pueblo de Dios, no es pueblo de Dios. Entonces necesitamos entender que como pueblo de Dios, Dios quiere que su congregación, su rebaño esté unido para Él pastorearlos. No es lo mismo un mensaje en vivo que un mensaje grabado, no es lo mismo. Hay muchos siervos que predican extraordinariamente, pero la Biblia nos habla en los Salmos que es donde en la casa de Dios Él envía bendición y vida eterna, no es en tu casa. En la casa, la Biblia menciona que es un lugar profano, nuestra casa, porque nuestra casa está dedicada al descanso, a comer, a beber, a conversar, y también hay mucho conflicto y desavenencia en los hogares. Por eso Dios estableció una congregación que se llamó primeramente el tabernáculo de reunión, luego se llamó el templo.
en el tiempo de la diáspora judía, crearon lo que se llama la sinagoga. Y bueno, ahora tenemos nosotros como gentiles lo que la Biblia menciona, la casa de oración. Básicamente, Cristo habló de que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, ¿no? Hasta antes de la venida de Cristo, las personas tenían que ir al templo para sentir la presencia de Dios, para estar en la presencia de Dios. Ahora ya no es así, porque la presencia de Dios está con nosotros de día y de noche, los hijos de Dios. Pero también tenemos que entender que en la congregación el Espíritu de Dios se mueve. Está el espíritu de profecía, están los dones, se activan los dones en las lenguas, interpretación de lengua, el discernimiento de espíritu, el amor, la fe, el perdón, porque si estamos enemistad con alguien y nos vemos cara a cara todos los días, obligadamente tenemos que perdonarnos. Pero si tú estás online, a distancia, tú por tu lado, yo por el mío, entonces nos llenamos de muchos conceptos falsos, nos llenamos de una situación que no agrada a Dios. Primero, estamos quebrantando el mandamiento de congregarnos. No dejando de congregarnos es un mandamiento apostólico, un mandamiento divino, así que debemos congregarnos. También el congregarnos produce en nosotros una identidad, produce en nosotros una dependencia, una identidad, una relación, algo maravilloso que el Señor nos pone siempre por delante. Cuando nos reunimos, interactuamos con los hermanos y aprendemos de los demás, conocemos sus fortalezas y debilidades, y también desarrollamos nuestros dones, talentos en el área ministerial. El Señor nos ha creado como seres sociales. Por ejemplo, cuando tú no te congregas, nadie te corrige. Cuando tú no te congregas, nadie te pastorea, nadie te dice, hermano, usted está haciendo algo malo. Hermano, usted no me gusta lo que usted hace. Hermano, no estuvo bien lo que usted dijo. Entonces, cuando tú estás en la iglesia, hay un pastor que te pastorea, ¿no? Somos corregidos, desafiados, ministrados. También crecemos en el área del conocimiento, porque todos los días nos dan palabras, nos hacen leer la Biblia, nos hacen cantar, nos hacen orar, nos hacen despedirnos. Pero cuando tú estás en tu casa, nada de esto se da. Nada de esto se da. O sea, prácticamente no está siendo pastoreada. Las personas que no se congregan en el templo, la Biblia dice que no son pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se congrega. Vemos de los tiempos de los profetas, apóstoles, patriarcas, reyes, nos damos cuenta que en la Biblia, en los momentos de crisis nacional, el pueblo oraba y se congregaba. En los momentos de Yom Kippur, Nuevas Lunas, el Shabbat, días de reposo que son el Shabbat, por decir también la Pascua, los tabernáculos, etcétera, etcétera, la fiesta de Purim, los panes sin levadura, muchas fiestas religiosas que tenían una connotación de un carácter, una enseñanza y de un enfoque espiritual, se daban. Por eso que el pueblo del Señor se tenía que reunir, en el caso del Antiguo Testamento, 3 veces en el año, obligadamente. Y usted tenía que presentarse no con las manos vacías, sino llevando sus diezmos, sus ofrendas. Cuando usted no se congrega, usted no está ofrendando, le está robando a Dios el diezmo. Cuando usted no se congrega, le está diciendo a Dios que no le importa a su pueblo, que no quiere tener comunión con su pueblo. Usted está diciendo a Dios, Señor, yo te amo a ti, pero odio a tu pueblo. Tengo una buena relación contigo, pero no me llevo con tu iglesia, no me gustan los hermanitos. Hay mucha gente que me dice, pastor, pero es que yo no me congrego porque hay hipocresía,
los hermanos son así, son asados. Pero bueno, y yo le hago una pregunta a esa persona. El dejar de congregarte te está desarrollando, te está pastoreando, te está ministrando. El dejar de congregarte te está haciendo bien, estás creciendo, le estás robando a Dios, le estás robando el tiempo de la adoración, le estás robando las ofrendas, los diezmos. Por eso que básicamente el no congregarse es un acto de maldad y autoengaño contra ti mismo. ¿Por qué? Porque te estás privando de la corrección de Dios, de ser pastoreado, de también de participar en el desarrollo y el crecimiento de la obra de Dios. Prácticamente no estás en nada, estás desconectado. Y eso es un cuento de que acá yo me congrego, acá yo hago mis oraciones, no. Eso es del diablo, eso es contrario a lo que dice la Biblia. Hay muchos cristianos online últimamente, hay muchos cristianos que se quedan en casa, por ahí aplacan su conciencia con un versículo bíblico, una pequeña oración, dan de comer por ahí a un vecino que tiene hambre y según ellos se van al reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que es un acto de maldad y un acto suicida contra tu propia alma, contra tu propia salud espiritual, el dejar de congregarte. Y Dios te lo demandará. Y también hay una miseria terrible, porque la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que cada cual corre a su propia casa y mi casa está desierta. Por eso Dios cierra los cielos, Dios detiene las nubes, la lluvia, la bendición sobre aquellos que no se congregan. Básicamente viven en maldición. Así lo dice la palabra, porque no diezmas, no ofrendas, no te congregas, le robas a Dios el tiempo, no quieres reunirte con los santos, porque las personas que no se congregan dicen, ay, pastores, que hay tantas cosas, es que el hermanito, es que por aquí, y tú estás haciendo peor. Tú no te vas a salvar por mirar la falla del hermano. Precisamente la iglesia, el templo, es un lugar de entrenamiento, donde aprendes a perdonar, aprendes a amar, aprendes a soportar a las personas. En otras palabras, tu carácter cristiano está siendo edificado y tú puedes verte con otros cristianos que también tienen defectos, porque ciertamente los cristianos tenemos defectos, cometemos errores. La Biblia nos dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, en otras palabras, para dejar esta reflexión, las personas que no se congregan están mal delante de Dios, ¿no? A menos que esté en una silla de ruedas. Ayer estuve visitando a un pastor que tiene mes y medio que no se congrega porque se cortó la pierna y está en silla de ruedas y no puede levantarse, no puede trajinar porque se le hincha el pie. Bueno, él está excusado, ¿no? Van a la iglesia, le hacen culto, le hacen oraciones, lo visitan, pero en algún momento que se recupere él tendrá que volver a la iglesia. Así que, amados hermanos, es verdad que todos pasamos periodos donde no podemos congregarnos y que la iglesia nos queda muy lejos, pero bueno, entonces busque otra iglesia que le quede cerca, ¿verdad? Que por el trabajo llegamos un poco tarde, bueno, congréguese el domingo, amén. Que no puede el lunes a sábado, congréguese el domingo. Que no puede el lunes a viernes, congréguese el sábado y el domingo. Entonces, realmente delante de la presencia de Dios no hay excusas que valgan. Que Dios me los bendiga, la paz sea contigo. Jesús es el Señor.